Un saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos con el señor Mario Rojas Saavedra, que muchos de ustedes lo conocen, yo lo sé, porque él ha viajado extensamente por el mundo y ya hablaremos de esto. Si usted no lo conoce, se los voy a presentar. Mario es el director para América Latina, Caribe y España de Vida Humana Internacional, que es la sección hispana de Human Life International, como se dice en inglés. Creo que ya identificaron la bandera que tengo aquí junto a la bandera del Vaticano, ¿verdad? Si usted no sabe de dónde es esa bandera, se lo voy a decir. Es de Bolivia, de donde procede Mario. Así que Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchísimas gracias, Pepe. Es para mí un gran honor estar acá en el canal de EWTN y además ser escuchado por las ondas de Radio Católica Mundial. Yo nunca pensé que podía estar viniendo a ser entrevistado por don Pepe Alonso y su programa Nuestra Fe en Vivo. ¿Cuántas veces hemos visto ese programa? Y pues yo lo felicito, Pepe, y que el Señor le dé la fortaleza de continuar firme en este apostolado tan lindo que hay. Bueno, te voy a pedir un favor, me vas a hablar de tú. Porque Gracias, yo soy mayor que tú, no vamos a hablar aquí de edades, pero soy mayor que tú, pero te voy a dar, sí me gusta que nos hablemos de tú, porque me he identificado mucho contigo, Mario, en este rato que hemos estado previo a nuestra salida al aire. Por cierto, Mario va a ser mi compañero de transmisión para la Marcha Pro Vida, que vamos a tener EWTN, Radio Católica Mundial y muchas repetidoras. Vamos a llevarles a ustedes el próximo miércoles, así que Mario se va a quedar conmigo y el miércoles volveremos con ustedes. Pero vamos a orar. Y le quiero pedir a Mario, le voy a pasar, que él nos lleve con esta oración. Es una oración por la vida. Y es una oración compuesta por nuestro ya muy cercano San Juan Pablo II. Así que oremos todos juntos. Oh María, aurora del nuevo mundo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria del Dios creador y amante de la vida. Amén. Amén. Gracias, Mario. Qué bellísima oración, ¿verdad? Ahora usted se preguntará, ¿por qué una oración a María y no a Jesús? Muy sencillo. ¿Quién fue la mamá de Jesús sino María? Nuestra Señora de Guadalupe que tenemos aquí, que repito, no es porque sea yo mexicano. Recuerden que ella es la emperatriz de América, pero es la patrona de Provida. Porque esta imagen de la Virgen, en el lienzo que tenemos allá en la Basílica, nos muestra a una mujer embarazada. ¿Embarazada de quién? De Jesús. Así que, qué mejor que pedirle a una madre, la madre de Jesús, el autor de la vida, por la vida de los no nacidos y como hablamos aquí de ancianos y tanta gente que cortamos lo que nunca debemos tocar, la vida. Bien, Mario, hay mucha tela de qué cortar en cuanto a este tema que vamos extensamente a hablar un poco hoy y el miércoles mucho más. Pero yo quisiera que para ponernos en esa conexión contigo, háblanos un poco de Mario. ¿Quién es Mario? ¿Dónde nace? Háblanos un poquito de tu vida, Mario. Bueno, en realidad, Pepe, hay un Mario antes de 1998 y un Mario después de 1998. Yo, como muchacho, soy primero nacido en Bolivia, en una ciudad pequeña llamada Valle Grande, que es una ciudad del interior de Santa Cruz de la Sierra, pero de padres cochabambinos. Estamos hablando siempre de la sierra, ¿verdad? Los Andes, la montaña. Es más valles y Santa Cruz son las tierras más bajas. Más bajas. Y Valle Grande está en el medio, Ajá. entre la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba.
Resulta que mi papá era militar policía y claro, como policías son destinados a diferentes lugares. Cuando mi papá estaba en Valle Grande, mi mamá me estaba esperando, vivía en La Paz, pero ella no quiso tenerme en La Paz sola y prefirió irse a Valle Grande y es ahí donde nací. Y cuando nací yo aparentemente era muy grande y cuando aparentemente fue de parto normal y fue tan difícil que se estaba desangrando mi mamá. Y mi papá, desesperado, fue a buscar en la farmacia y encontró un último suero. Lo encontró y pudieron darle eso a mi mamá. Y desgraciadamente hubo otra persona que también estaba en una situación de esas y ya no tuvo el suero. Entonces ya parece que fue algún motivo especial, ¿no?, que se dio ahí con mi madrecita. Y bueno, como somos de familias cochabambinas, yo me eduqué y me formé mis primeros años en Cochabamba, después pasé a vivir en La Paz. Y a los 14 años tuve una experiencia muy interesante leyendo ese librito pequeño de selecciones, ¿no?, que temas de lectura fácil. Pues leí que un satélite estaba dando vueltas en la Tierra con energía nuclear y eso me dejó un poco, se puede decir, curioso y comencé a investigar energía nuclear. Y entonces llegué a la conclusión que yo quería ser ingeniero nuclear. Y comencé a decir, pero ¿y si yo quiero ser ingeniero nuclear, dónde? Entonces ahí llegué a la conclusión que tenía que irme o a la Unión Soviética en esa época o a los Estados Unidos. Ahí dije, no, pues a la Unión Soviética no creo porque el idioma es rarísimo. Estados Unidos, bueno, si aprendo el inglés, sí. O sea que desde los 14 hasta los 17 años estudié intensivo el inglés y por esas cosas de la vida a través de un sacerdote marinol es que logré venirme acá a Estados Unidos, me fui a Nueva York. Y me acuerdo, conocí me habían recomendado a un sacerdote, un padre Putnam, que era uno de los, se puede decir, sacerdotes marinol que ayudaba a la gente que estaba de paso por Nueva York. Y yo fui con una carta de recomendación para que me ayude. Y yo le dije, padre, vengo yo acá a estudiar ingeniería nuclear, pero todavía no he terminado la secundaria, el colegio preparatorio. O sea que necesito un colegio que enseñe en la noche, porque necesito trabajar, porque no tengo recursos económicos, pero que tenga una vinculación directa con una universidad y que enseñe ingeniería nuclear. ¡Ah, qué poco pides! Pero por esas cosas de la vida, yo comencé a trabajar rápidamente, me conseguí un trabajo limpiando quesos. ¿No? Y después este padre Punda me llama semanas después, me dice, oye, creo que hay algo interesante. Y voy allá y me dice, mira, y este colegio, un preparatorio que era de Manhattan College, que es un preparatorio de los hermanos de La Salle, y que creo que tienen un programa que conecta a la universidad y que en esa universidad enseñan lo que tú quieres. Pero el colegio preparatorio es de día. Ah, no, pues yo no puedo, le dije, yo tengo que trabajar. ¿Por qué no vas y hablas? Y fui y hablé, y el director parece que le caí bien porque me dio una beca directamente y pude estudiar de día, pero para poder tener ingresos, porque no tenía recursos económicos, me tocó trabajar de mensajero después de estudiar en el colegio. Gracias a Dios logré terminar y después logré entrar a la universidad y salí formado como ingeniero electronuclear. Y en esas épocas era la época de Vietnam. Y yo no era muy adepto a tener que ir a las guerras y nada de eso, y entonces me dijeron, bueno, hay una opción muy interesante, si tú puedes aplicar a la industria de la defensa del país, posiblemente entonces ahí tú puedes tener una especie de reserva para no tener que estar yendo a alguna actividad militar. Y logré aplicar y fue una cosa muy interesante porque para poder entrar a una empresa aeroespacial de la industria de la defensa era necesario la ciudadanía americana. Y claro, yo no tenía nada de eso. Y me dijeron, bueno, ¿y qué hago yo para ser ciudadano americano? Necesito estar viviendo 5 años en el país continuamente. Y yo justamente cuando me graduaba de la universidad cumplía los 5 años. Y apliqué y saqué la ciudadanía y después me fui a trabajar a California y trabajé durante 3 años en un programa aeroespacial. Pero después, en ese proceso, conocí a mi esposa, Norita, que debe estar viéndome, y le mando un saludo cariñoso, que ella es también de Cochabamba, Bolivia, y estaba en California, había ido para querer llevarse a su hermanita, que tenía un problema de esa famosa poliomielitis, ¿no? Y entonces ella se fue
y logró llevar a su hermanita, todo eso, y fue ahí que la conocí, y pues fue el flechazo del Cupido, ¿no? Que la conocí, que nos casamos, pero vimos de que yo no podía hablar mucho del trabajo que hacía con mi familia, con mis amigos, y que la industria aeroespacial era de mucha seguridad y todo eso, entonces fui a buscar otro tipo de trabajo. Pero no podía conseguir trabajo en Estados Unidos, y entonces decidí hacer una maestría en la Universidad del Sur de California, USC, y eso me llevó a la industria petrolera. Estuve varios años viajando por diferentes países, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Trinidad, Tobago, Barbados, viajando por todo lado. Pero en ese proceso yo había estado mucho tiempo fuera de mi país y conocí, de todas maneras tuvimos hijos, nuestros hijitos son dos, un varoncito y una mujercita, y íbamos y visitábamos a Bolivia, pero en ese proceso mi padre muere, el papá de mi esposa mueren, y dijimos, oye, es necesario que vayamos a estar un tiempo por lo menos con nuestras mamás y que nuestros hijos conozcan a la familia. Y entonces decidimos irnos a Bolivia. Y en ese proceso se presentó una oferta de trabajo para hacer la promoción de inversiones y exportaciones. Y yo quería trabajar en Cochabamba, quedarme un tiempo, pero me dijeron, no, el currículum que se tiene no es para acá, es para Estados Unidos. Entonces me resulté yéndome a vivir a Miami, 3 años viajando muchísimo, promoviendo inversiones, exportaciones y todo eso. Y después de eso estuve en actividades de la promoción del desarrollo industrial en el país, la competitividad. Y en el año 1998 ahí llega el punto clave. Yo hasta ese momento pensé que tenía una vida buena, que tenía tranquilo, tenía buenos recursos, había ganado bastante dinero, pero pasaron cosas que después ya les voy a comentar. Déjame te hago una pregunta, porque yo sé que va a tener que ver con este punto de este año. En todos estos años que nos has narrado rápidamente, desde tu llegada a Estados Unidos, salida de Bolivia, etcétera, yo no oí en ningún momento mencionar al Señor, ni a una vida espiritual, ni la misa, ni oración. ¿Había algo de eso en Mario? Pues yo diría de que en el fondo no. Yo me consideraba lo que algunos llaman el católico de conveniencia o el católico de menú, que uno escoge lo que quiere y otra cosa, ¿no? Yo le tengo un título también, que es el católico a mi manera. A mi manera. Que se fabrica un catolicismo como... Sí. Pero tú sabes una cosa, Mario, es la mejor manera de no ser católico. Pero en fin, tú tenías este menú que escogías lo que querías. Yo decía, ¿no? Por ejemplo, confesarme yo con un cura más pecador que yo, ni loco. O ir a misa a decir, no, mejor llegaremos después de la homilía, porque estos curas son tan aburridos, ¿no? O cuando iba a la misa con mi esposa, parecía un centro delantero que juega al balompié, al fútbol, porque el centro delantero es muy bueno para cabecear, ¿no? Pues me la pasaba así en la misa y mi señora se pasaba haciendo esto, ¿no? Y en 1998... mi madre le pronostican, le diagnostican que tenía un cáncer en la vesícula, producto de piedras, y bueno, fallece mi mamita, y bueno, eso de repente se abre una cosa increíble. A los 3 días de que la habían enterrado a mi mamá, vemos en la calle peregrinación a Tierra Santa, y nosotros que habíamos viajado tanto con mi esposa, quisimos ir a Tierra Santa muchas veces, pero siempre había un ataque guerrillero, que por aquí, que por allá, nunca logramos ir. Pero ahora de repente hay un letrero que dice peregrinación a Tierra Santa, y yo le digo a mi mujer, oye, yo no tengo ganas de trabajar, ¿por qué no nos vamos a este viaje? Y bueno, resulta que ella averigua y quedaban 2 cupos más para esa peregrinación, y nos fuimos. Y ese viaje fue pero extraordinario, porque al principio parecía que yo me estaba yendo con gente media rara, que esas gentes media devotas, y yo decía, güey, ¿y a dónde me he metido? Gente que oraba y... Pero claro, inclusive en el avión ya rezando el rosario. Misa todos los días. No, que el rosario, yo ni siquiera rezaba el rosario y nada de esas cosas, ¿no? Pero en ese proceso en Tierra Santa comenzaron a aparecer muchas cosas. Uno comenzó a conocer, por ejemplo, llegar a Jaffa, que era el primer punto de Tel Aviv, en las cercanías, donde la guía turística, que era una argentina judía, nos dice, bueno, señores, antes de que ustedes saquen sus fotos y filmen, porque yo estaba acostumbrado a ir con mi cámara fotográfica y mi filmadora y mostrar aquí, comentar, quiero que por favor nos tenga unos 2 o 3 minutos para leer lo que dice la Biblia de este lugar.
¿cómo? Dice, la Biblia lo que dice de este lugar, o sea que de repente la Biblia no era solamente un cuento, ¿no? Un cuento de hadas, sino que de repente estaba hablando de un lugar que yo estaba parado y viendo. Dije, caramba, entonces yo no voy a poder filmar, primero voy a tener que filmar lo que dice la Biblia al respecto y después recién comentar. ¿Se da cuenta? Entonces comencé dice tal cosa, dice tal otra cosa, pero conforme íbamos viajando, llegamos a un lugar que se llama el Monte Carmelo, donde decían de que el profeta Elías se había subido en carroza de fuego. Yo como reportero, dice que de aquí el profeta Elías había subido al cielo en carroza de fuego. Y cuando pasamos por el valle de Gemido, que es ahí donde se llevará a cabo la gran batalla final entre el bien y el mal, Armagedón. Y yo estoy reportando, pero todavía no entendía, y de repente llegamos a este monte de la Transfiguración, donde en la misa, en todos los lugares santos, la misa que celebran está relacionada con el acontecimiento que pasó ahí. Y en el monte de la Transfiguración es que el Señor se muestra a Pedro, Santiago y Juan como verdadero Dios divino, su divinidad, ¿no es cierto? Y entonces el ahí famoso es donde Tabor. comienzo ya a decir, oye, algo aquí estaba cuando medio raro. Y de ahí nos vamos al río Jordán, que es ahí donde se bautizó Jesús y todo. Y yo me acuerdo, yo llego con mi cámara filmadora y mi señora con la cámara fotográfica, y mi señora se había subido un poco arriba para sacar una foto y se preguntaba, ¿dónde habría sido bautizado Jesús? Y una de las fotos que sacamos, Pepe, ese momento no lo vimos porque estoy hablando de 1998, cuando llegamos a casa revelamos, es una cosa extraordinaria, como decir, fue aquí, es una luz lindísima que da una serie de cosas. Y esa experiencia fue pues, poco a poco, de alguna manera, fortaleciendo mi espíritu. Pero ahí no quedó. Si me hubiera vuelto a Bolivia ese momento, yo tal vez hubiera vuelto a mis andanzas normales. De ahí nos fuimos al Vaticano. Y en el Vaticano tuvimos oportunidad de estar, justamente ahí se dio un gran encuentro del neocatecumenado. Y ahí fue que por primera vez escuché a Kiko Argüello. Y esa música que era impresionante, ¿no? Y justo daba la coincidencia que 2 días más tarde era la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés. Y ahí sacamos fotos, y en las fotos salen lenguas de fuego y toda una serie de cosas. ¡Wow! Uno no entendía nada de eso. Pero fue cuando fuimos a Medjugorje, donde realmente ahí la cosa fue un knockout técnico. Ahí realmente fue increíble lo que pasó. Yo y mi mujer ahí quedamos plenamente convencidos de que Dios sí existe y que quiere nuestra salvación, pero hay un demonio que quiere nuestra condenación. Y yo volví a Bolivia ansioso, con hambre de leer el Evangelio, leer la Santa Biblia y comenzar a asistir a la misa, pero con el respeto. Y producto de eso ahí conocimos a un grupo que el día de hoy se llama el Apostolado de la Nueva Evangelización. Mando un saludo a Padre Renzo, Catalina, Francisco Ritcotorio y todos los hermanos del Apostolado de la Nueva Evangelización. Están ahora mismo... Que tal vez están viéndonos en diferentes partes, porque están en diferentes partes del mundo el día de hoy, que me ayudaron a crecer espiritualmente, ¿no? Y eso hizo con que de repente, estamos hablando del 98, cuando el año 2000... aparece ahí un caso, es la primera vez que yo soy expuesto a lo que se llamaría un abuso de un padrastro a una niña de 14 años que la había embarazado y que estaba esperando con 20 semanas de embarazo, y que hay supuestas defensoras de la mujer, decían, esta niña es un gran peligro para ella, debe abortar. Pero el aborto en Bolivia es ilegal, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Y había un sacerdote jesuita, Padre Miguel Manzanera, que si él me escucha o me ve, le mando un saludo cordialísimo, que decía, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué se va a castigar a un ser inocente? Que se castigue al malhechor, perfectamente, pero no a un ser inocente. Y no se veía mucho el apoyo de la población. Entonces yo dije, pero ¿y por qué no voy y yo lo busco? Y fui y hablé con él y le dije, padre, ¿por qué no montamos un grupo de apoyo para usted? Y ahí es donde nace un grupo Provida, que después se junta al Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, y se vuelve ANE Provida. Y estuve varios años como voluntario, y en ese proceso conocí a Magali Llaguno de Vida Humana Internacional,
Y por esas cosas de la vida, el Señor me ha traído ahora a Vida Humana Internacional, que primero fue voluntario y el día de hoy es para mí un apostolado. Déjame volver un momentito, vamos a hablar de Vida Humana y de tu proyección ya como apostolado. Dos puntos. ¿Qué pasó? Yo soy muy preguntón, Mario, ya lo vas a notar. ¿Qué pasó en Medjugorje? O sea, tú ya nos hablaste que algo ocurrió, pero no sé si lo quieras... No, yo lo puedo contar y con mucho gusto, claro que sí. Medjugorje es un lugar muy especial. Para comenzar, yo cuando llegué allá había una avenida grande donde habían tiendas como en Belén o en cualquier otro lugar santo, tiendas donde venden recuerdos y todo eso, ¿no? Y entonces hay rosarios y una serie de cosas. Yo ni siquiera tenía rosario y el día de hoy yo estaba armado con mi rosario, inclusive mi cruz de San Benito, ¿no? Y todo eso. Pero yo fui bendecido con que en ese viaje de peregrinación fue una señora muy especial, que yo la considero mucho, la quiero mucho, y ella de alguna manera es producto de mi conversión. Es una señora que, bueno, hay algunas personas que llaman que es vidente, ¿no? Que ha escrito una serie de libros con que el Señor le ha dictado y todo eso, y son libros extraordinarios. Esos libros han sido publicados con la autorización de obispos locales y todo eso, y son libros muy lindísimos. Fue a través de ella de que la Santísima Madre se manifestó a nosotros. Mensajes sencillísimos, pero que en el fondo nos liquidó, pero ahí vimos el amor profundo que siente una madre cuando su hijo está perdido y de repente se va reencontrando, ¿no? Entonces es lo que yo sentí. Yo era fanático para el fútbol balompié, Pepe, y se venía la Copa del Mundo del año 98. Yo pues cuando había fútbol ahí no pasaba ni una mosca. Yo volvía a Cochabamba y para mí el fútbol era... ya nunca más me ha interesado tanto como me interesaba esa vez. Entonces, a partir de ahí es que verdaderamente creo que me he convertido en un católico practicante. Y el católico practicante tiene que defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, porque es un mandato de un Dios creador. Yo estoy 100.000% de acuerdo contigo de la defensa que los católicos practicantes, pero creo, Mario, de que la defensa de la vida tiene que ser de todo ser humano. Estoy de acuerdo que los católicos, por nuestro amor a Dios, por nuestro amor a Jesús, por nuestro amor a María... Es la ley natural, ¿no, Pepe? Porque es la ley natural, pero yo pienso, Mario, de que cualquier ser humano, aunque no sea religioso, si va contra la vida, hay algo anormal en esa persona. Porque es la defensa... Mira, si los animales, Mario, el reino animal, tú, por ejemplo, a una leona, a cualquier ser, tú le vas a atacar un cachorro o la atacas cuando está en estado, cuidado. Hay una defensa de la vida inmensa en el resto del reino animal, ¿no? Yo pienso que nosotros, el ser humano, deberíamos ser, por nuestro juicio y razonamiento, los más defensores de la vida. Y te repito, no solamente bajo el aspecto religioso, sino, tú lo acabas de decir, es la ley natural, ¿no? La defensa de la vida. Déjame volver ahora un momentito a otra y después vamos a hablar mucho de vida. Tuviste esta experiencia espiritual profunda en Medjugorje que te cambió. Como dicen, te dieron la vuelta al calcetín. Era otro Mario el que volvió. Otro y Mario, lo mismo con Nora. Otros lentes. Nora estaba en la misma sintonía. Tal vez no tanto como yo, pero sí por ese camino. Ajá. Una pregunta, porque se habla mucho y está hablando mucho, lo habló mucho Juan Pablo II, lo habló Benedicto, lo está hablando ahora el Papa Francisco, y es un término que me gusta desempolvar. ¿Tuviste tú un encuentro personal con Jesús a través de María? No necesariamente, Pepe, no necesariamente. Uno cuando llega a Medjugorje siente una espiritualidad muy grande. De repente es como, tal vez de alguna manera, la capillita que ustedes tienen acá en EWTN. De repente tienes esa sensación, pero allá de repente es algo mucho más grande. Al ver infinidad de gente haciendo fila para confesarse en diferentes idiomas, todo está
de tal manera que es todo sencillo, no hay nada así extraordinario, nada, pero esa es una sensación de espiritualidad, que uno no tiene ganas de hacer otras cosas, ¿no? ¿Sabes dónde ocurre mucho esto? Que tú seguramente lo has también experimentado, en la Basílica de Guadalupe, en México. Y no, otra vez, no porque soy mexicano, esto lo he oído yo de muchísimas personas, que el entrar a esa basílica, a lo mejor entran, como tú dices, con una visión de turista, de ver el folclore. Hay una presencia del amor de Dios a través de la madre, ¿verdad? Es como llegar a la casa de mamá, que sientes ese bienvenido, el abrazo, el abrazo. Este es, me imagino, el sentido de Medjugorje. Llegaste a un lugar santo, a un lugar que te tocó. Claro. Sí, y además la experiencia de repente escuchas a gente rezando el rosario en infinidad de idiomas. Entonces te llama mucho la atención y claro, como decía, a través de estos mensajes que fue dado por nuestra Santísima Madre a esta señora vidente, es que cayó todo. Seguramente es lo que estábamos buscando, ¿no? Y ahora podríamos decir, no, esta fue una sensación, fue una cosa de momento. Bueno, cuando son cosas de momento, cosas pasan ese momento, claro, ¿no es cierto? Como bien hay un dicho en la Santa Biblia que dice, bueno, si no es de Dios, pues déjalo. Creo que a los apóstoles cuando los querían perseguirlos, y le dijeron, ¿no? Que cuando si no es de Dios, ellos se van a Ananías por su cuenta. Dijo, mire, mejor ¿no no nos metamos con ellos, porque si esto no es de Dios, se va a acabar solo. Exacto. Entonces, si para mí fue una sensación pasajera, pues no estaría yo 13, 14 años en esta misión y desde el 2009 en misión permanente con Vida Humana Internacional, anunciando el Evangelio de la vida, que es el Evangelio de Jesús, pero denunciando esa cultura de muerte que nos las quiere meter adentro los supuestos ricos y famosos y poderosos. Vamos a hablar de la cultura de la muerte. Quiero no solamente volver a esto, porque es una experiencia muy interesante. Yo tuve una experiencia también muy fuerte de conversión en México en el año 1972. A un sitio que yo fui no queriendo ir, ahí había una experiencia espiritual sucediendo. Yo fui a buscar a mi mamá. Yo estaba total y absolutamente alejado de la iglesia. Y tuve ahí un encuentro muy fuerte con el Señor en ese 20 de septiembre de 1972. Y después, con los años, y oyendo muchísimas otras experiencias, Mario, y creo que es la misma tuya, el que hace ese toque a través de Medjugorje, de Guadalupe, es el Espíritu Santo. Porque el que nos toca, el que nos evangeliza, el que nos convierte, el que hace esa transformación que fue la que hizo en Pedro, un Pedro que había negado al Señor y después un Pedro, en fin, es el Espíritu Santo. Tú tuviste una experiencia profunda del Espíritu Santo que después se vino a ir evolucionando lo que hoy día es Mario Rojas. Qué bueno, Mario, que el Señor tuvo esa misericordia allá en Yugoslavia y que ahora se proyecta en un apostolado tan fuerte como el que tú nos vas a compartir en unos minutos más. Efectivamente, yo creo que esa ha sido una misericordia del Señor, porque yo me consideraba una persona que tal vez no he hecho tal cosa, no he hecho tal otra cosa, pero después al analizar yo realmente estaba perdido. Y muchas veces veo al hijo pródigo y digo, realmente, ¿cuántos de nosotros estamos en ese camino? Y por los medios de comunicación, por el entorno que nos rodea, es que creemos que todo está bien, no pasa nada, está todo en orden. Pero cuando tenemos ese tipo de encuentros, y ojalá que el Señor nos dé la gracia para todos, ¿no? Es que vemos de que estamos desnudos, estamos sin protección. Y por la gracia del Señor es que de repente nos damos cuenta de que estamos por un camino no necesariamente bueno. Y cuando vamos por el camino bueno, sabemos que hay obstáculos. Él lo dice el Señor, claro. Hay obstáculos. Pero qué satisfacción te da al final del día de haber dicho, misión cumplida, jefe. Mario, vamos a ir a unos breves mensajes y al regresar prepárese, porque ahora va usted a conocer al Mario después de 1998. Vuelvo enseguida con ustedes y Mario y yo aquí los esperamos.
Bueno, Mario, esta música no es boliviana. No, Yo pero me es imagino linda. que esta cortinita musical te la pusieron por tus 3 años de Miami. Esta va más como la música nuestra, un poco más latina, ¿verdad? No quiero decir que la música boliviana no sea latina. Pero bien, Mario, entonces me llamó mucho la atención que al principio tú dijiste un Mario antes de 1998, un Mario después de 1998. Háblanos del Mario después de 1998. Ya sabemos de esta experiencia y de tu contacto con este grupo. Apostolado de la Nueva Evangelización. ¿Y cómo te fue llevando el Señor en donde hoy día estás como director, lo hemos hablado, para América Latina, el Caribe y España de Vida Humana Internacional? Lo que pasa que al reencontrarme con mi fe, de repente comienzo a ser más sensible a temas sociales. ¿Qué pasó con esa chiquita, por cierto, la que querían que abortara? Sí, desafortunadamente hubo gente que se la llevó a otra ciudad y entre gallos y medianoche hicieron que aborte. Entonces hay que encomendar a que esa pobre joven no sufra las consecuencias, porque sí sabemos que hay consecuencias serísimas cuando se hace un aborto, ¿no? Pero interesante, pero ese caso te despertó a ti una chispa, te despertó a ti una realidad. Una realidad. Que te cambió la vida también. Pero desconocía totalmente, porque hablaban de los derechos de la mujer, supuestas defensoras de los derechos de la mujer. Eran mujeres y pues cualquiera que no conoce ese tema dice, no, pues pero hay que apoyarlas, está bien, si está defendiendo a las mujeres. Pero entonces eso hizo con que comience a conocer un mundo en el cual yo no conocía, porque yo era técnico, ingeniero, mi campo era muy diferente, y de repente comienzo a investigar y ver, y llego a la conclusión de que no todo lo que brilla es oro, Pepe. Hay mucha manipulación de información, hay intereses creados. Si alguien quiere hacer que una bebida, por ejemplo, Coca-Cola, para que la gente tenga deseos de tomar, tiene que mostrarle, por ejemplo, una playa, una joven exótica que está bebiendo algo, o una Coca-Cola, y entonces la otra Coca-Cola está ahí, entonces la persona automáticamente va a querer saborear. Entonces, hay estrategias para hacer que la gente haga lo que grupos quieren que haga. Hay gente muy hábil en esto que se llama mercadeo. Despertar, crear una necesidad de lo que sea, pero crear una necesidad y presentarte un producto que te va a llenar una gran necesidad que tú no sabías que tienes, pero que la tienes. Efectivamente, y eso nos lleva a conocer, por ejemplo, una encíclica valiosísima, que es la encíclica Evangelium Vitae, de Juan Pablo II, y en el cual él denuncia claramente, él publicó esa encíclica el 25 de marzo de 1995, donde denunciaba que había una cultura de muerte, que si esa cultura se logra establecer, sería una tremenda amenaza contra la humanidad, ¿no? Y él va citando cosas, pero que son producto de análisis e información, porque, señoras, señores, el Papa siempre es respaldado por gente conocedora de temas, investigadores, científicos. Todo eso, una encíclica de esas no va a salir porque el Papa se iluminó y decidió escribir. Él tiene un apoyo técnico, profesional, para poder hablar de todas estas cosas. Y cuando él sacó la encíclica El Evangelium Vitae, era porque ya habían venido una reunión de 1994 en El Cairo, sobre población y desarrollo, donde por primera vez sale este mandato de derechos sexuales y reproductivos. Es ahí que se comienza a hablar como un mandato, como si fuera aprobado, y ahí el Vaticano y los países latinoamericanos, conjuntamente con los países árabes islámicos, es que se opusieron a que se apruebe como un mandato de las Naciones Unidas. Pero a pesar de que no se aprobó, salieron organizaciones internacionales como la IPPF, que todos sabemos, que decían que los derechos sexuales y derechos reproductivos han sido aprobados y que todo país debería aprobar leyes en ese camino. Ilústranos qué es la IPPF. La IPPF es la Organización Internacional de Planificación Familiar, que es la organización más grande del mundo que promueve
los derechos sexuales y derechos reproductivos, y donde el aborto es legal, monta sus clínicas y ofrece el derecho al aborto como un derecho humano de la mujer. Entonces, eso hay clínicas en todas partes y tiene afiliados en todas partes del mundo esta organización. Y entonces, Papa Juan Pablo II, muy preocupado, saca esa encíclica y después se viene la famosa reunión del Cairo, de Beijing, sobre la mujer, donde el mandato sale, ¿no? Perspectiva de género, ideología de género. A partir de ahí, en todos los países se comienza a hablar de género. Género. Yo antes conocía como género como algo él, ella, ello, neutro, género, ¿no? Desde ese punto de vista. Y el tocuyo, el de género que se hablaba, era lo único que yo conocía. Pero a partir de 1995, claro, y en esa época yo ni sabía, ni idea, pero ya cuando se hacen investigaciones ahí se comienza a hablar perspectiva de género. ¿Y cuál fue esa idea? El género es para que se pueda abrir la posibilidad de la identidad de la persona, que ya la identidad de una persona no debería ser una identidad física, varón, mujer, sino tendría que ser una identidad mental. Y elegida. Soy cómo me siento, ¿no es cierto? Y quiero ser esto. Y quiero ser esto, y entonces tienes todo el derecho, porque es el derecho de la individualidad, derechos, derechos, derechos. El día de hoy, Pepe, se habla de derechos, pero no se habla de responsabilidades, no. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, ¿no es cierto? Y la ideología de género parecería ser una de las abanderadas que va adelante y penetra a todas partes. Ejecutivo de un país, legislativo del país, judicial del país, ejecutivo en los estados, municipios, pero es como una chacra, una gangrena que se va extendiendo. Derechos. Derechos, derechos, derechos. Y hay que aprobarlos, y hay que aprobarlos, y hay que aprobarlos. Y yo he hecho una investigación que a través de los derechos, ¿no es cierto?, están confundiendo a la población. Porque claro, si uno que no escucha mucho y habla de derecho, me parece que está bien. Pero pregunto, Pepe, ¿cuál es el derecho humano fundamental? El más primordial, por eso estás tú aquí, yo estoy acá y usted está ahí, la vida. El derecho a la vida, ¿no es cierto? Hay principio a todo. Claro, pero ahora resulta de que se habla del derecho de la mujer a decidir su cuerpo, se habla del derecho a los jóvenes de tener relaciones sexuales, derecho a la educación sexual reproductiva, derecho a tener relaciones cuando quieran, donde quieran, con quien quieran, y lo único que tienen que hacer es protegerse. Y el día de hoy la protección, Pepe, es anticonceptivos, preservativos o condones, que genera grandes ingresos a organizaciones y farmacéuticas, obviamente, ¿no es cierto? Pero también están diciéndoles a la mujer, tienes derecho a divorciarte, o no tienes derecho a no casarte. Y si no puedes tener hijos, le están diciendo, tienes derecho a tener hijos a través de la fertilización in vitro, que es la manipulación de la vida fuera del vientre de la mujer. Y uno que tienes ahí en la lista, que también me interesa mucho que de una vez lo pongamos en la palestra, el derecho a eliminar a los ancianos, claro, a las personas que la eutanasia, mayores o enfermas, la eutanasia, que también es otro de los tremendos demonios que están ahí ya como un derecho, ¿no? Exacto, el derecho, pero que lo llama muy bonito, el derecho a la muerte digna, ¿no? O sea que de repente tenemos toda una serie de derechos humanos, pero al derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, ya no es tan importante. Pero pregunto, Pepe, si ese ser no vive, el bebito no vive, ¿de qué le sirve todos esos derechos que se están promoviendo? Ningún derecho va a tener aplicación. Le quitaste el más fundamental, entonces ese ser no va a tener ya ninguna oportunidad de disfrutar de los derechos reales que debería tener o de estos que se han planteado. Acaba todo ahí. Matas un ser. Claro, no, eso es lo que pasa, y la idea es desensibilizar a la población, ¿no? Entonces, que el aborto se apruebe, porque es un derecho humano, y después de que viene el aborto, vienen también los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual, de que es bueno tener relaciones, que no es necesario casarse, y bueno, hay toda una serie de conceptos que desensibilizan a la población y creen de que, y se presiona para que se aprueben leyes, y estas leyes que se aprueban, no necesariamente una ley es moralmente justa. Ahora fíjate, Mario, en todo esto que tú estás planteándonos, todo esto va
contra la voluntad de Dios, va contra la esencia de la creación de Dios. Todo esto es un ataque directo al plan maravilloso de la creación de Dios. Fíjate qué ataque, y hay algo que tú ya lo dejaste por ahí entrever. Atrás de esto es una obra demoníaca la que estamos viendo, atrás de toda esta parafernalia, este andamiaje que se ha montado, Mario. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente, y hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, Pepe, es que hay un terror. El día de hoy, el vientre de una madre, que tradicionalmente era el hogar más sagrado y más seguro de un bebito que está en el proceso de concepción, que en realidad es un bebito de 10 semanas aproximadamente de gestación. Y aproximadamente el 90% de los abortos quirúrgicos se llevan a cabo cuando está en este tamaño, este bebito. Está completamente... ¿Cómo se llama tu bebito? Juanito, yo lo llamo Juanito. Aquí tiene a su tocayo Juanito, porque ustedes lo saben que yo tengo también a Juanito. Este es un modelo a escala de un bebito de 10 semanas, que mucha gente lo llaman un feto, en otros lugares lo llaman un coágulo. Yo le hago esta pregunta, ¿esto es un coágulo? ¿Es un pedazo de sangre con un trozo de piel encima? ¿O este es un ser humano? Y no solamente a las 10 semanas, Mario, desde el mismo instante de la fecundación hay una vida ya que se va desarrollando. Pero lo que tú mencionas, a esta edad de 10 meses, 10 semanas, es cuando se están matando más seres. 90% de los abortos quirúrgicos es que se están llevando a cabo en este tamaño, porque es el tiempo que da para detectar y darse cuenta que efectivamente está embarazada, haciendo pruebas, etcétera, etcétera. El terror que tienen el día de hoy a las mujeres que están embarazadas es este pequeño ser, que es supuestamente un monstruo. Y como es un monstruo hay que tomar, no, porque cuando uno está enfermo hay que tomar remedios para curarse, pero esta es la enfermedad. Es una enfermedad feísima, terrible, ¿no es cierto? Es así como están considerando el día de hoy el vientre de la madre. El día de hoy el vientre de la madre se ha convertido en el lugar más inseguro de un niño por nacer. Gracias a estas políticas públicas que están promoviendo los derechos de la mujer a decidir. ¿Por qué? Porque le va a perjudicar en su trabajo, en su profesión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso hace con que hagan y planteen políticas de que se apruebe el aborto, porque es una cosa muy positiva, muy buena. Y todos sabemos, Pepe, de que el aborto es lo peor que puedes desear a una mujer, porque trae consecuencias que nunca más se va a librar la mujer, nunca más. Y el efecto del aborto, Pepe, el día de hoy, afecta no solamente a ella, sino hay estudios que inclusive relacionan hasta 10 personas alrededor de esa persona que ha abortado que queda afectada. El aborto no solamente afecta a la mujer que se ha hecho, sino también inclusive al varón. Al varón. Hay estudios completos. El día de hoy se llama inclusive como un síndrome posaborto, como un síndrome posguerra, ese efecto del aborto. Mario, vamos a hablar largo y tendido mucho sobre este tema el miércoles, por eso esté muy con nosotros en esta marcha en la cual usted va a ser parte. Ahí no queremos espectadores, queremos participantes donde quiera que usted se encuentre. Pero Mario, me interesa también que muestres en estos no muchos minutos que nos quedan el negocio que hay atrás de todo esto. Tú hablaste de estas organizaciones, de este andamiaje que se ha montado, pero ellos lo hacen como que están haciendo una gran obra de defender a la mujer. O sea, vienen presentándose como los Robin Hoods que nos están haciendo un favor. ¿Qué hay atrás de todo esto, Mario? Pues yo creo que hay mucho interés político, hay interés geopolítico, de grupos de poder que quieren seguir usufructuando la materia prima de los países subdesarrollados o pequeños para poder seguir creciendo industrialmente. Y si un país pequeño que tiene materia prima comienza a crecer su población, entonces va a comenzar a demandar más esa materia prima y entonces va a ser más difícil. Entonces esos son grupos poderosos multinacionales o países del primer mundo que también tienen interés, pero también hay intereses, podríamos decir, medioambientalistas. Ahora, medioambientalistas, puede preguntar la gente,
Ahora, todos deberíamos proteger nuestro medio ambiente porque es lo único que tenemos, ¿no es cierto? Este es el único, Pero hay medioambientalistas radicales, que hay grupos que dicen que la población del mundo serviría mejor y tendría una mejor calidad de vida si fueran 1.500 millones de personas. Y el día de hoy en el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Entonces hay más de 5.500 millones de personas que somos excedentarias, ¿no? Entonces esos grupos radicales que dicen calentamiento global. Está haciendo la contaminación es por el exceso de población, ¿no es cierto? Y muestran lugares como en Etiopía, es lugares donde la gente está haciendo comida, los niños, las moscas los están comiendo, todo eso, pero en ningún momento dicen, por ejemplo, de que esos niños no comen y nada de eso, ¿por qué? Porque hay guerras de facciones en ambos lados que no dejan que la comida pase y puedan comer todos esos pueblos por intereses. ¿Y quiénes venden los armamentos? Hay grupos que están interesados en vender armamentos y ganan dinero, ¿no es cierto? De la misma manera hay farmacéuticas que quieren y ganan mucho dinero en la venta de anticonceptivos, en la venta de preservativos o condones. El aborto es un negocio redondísimo. En América Latina un aborto puede costar más o menos $500 promedio por aborto. Y si estamos hablando de abortos aproximadamente entre 50 y 60 millones de abortos quirúrgicos por año, es un negocio redondo. Hay mucha gente que gana harto dinero. Ahora, hay algo que es todavía lo más increíble, Mario. El negocio que hay producto de esos seres humanos que fueron asesinados, que no van a una fosa común y se les da cristiana sepultura, sino que esos cuerpos que han sido masacrados en el vientre de la madre, tú me comentábamos, después hay una explotación de ese producto también a un nivel industrial. Háblanos de esto porque la gente piensa que fue un aborto, el niñito ya lo enterraron. Bueno, no, lo que hay detrás de el inmenso negocio que hay también con esos cuerpos que hemos asesinado. Pues yo tuve la oportunidad de visitar un centro médico en el DF. El Distrito Federal de México es la única región en la República Mexicana donde el aborto a demanda las primeras 12 semanas es perfectamente aprobado. Entonces, cualquier persona que quiera, que esté embarazada y tiene menos de 2 semanas, puede ir, pero no le llaman aborto, le llaman el ILE, interrupción legal del embarazo, no le llaman. Y después de las 2 semanas, eso es aborto, entonces es ilegal. Mire, ¿no es cierto? Y entonces visitamos una clínica de estas, y qué cosa interesante. A un lado, las jovencitas están haciendo cola, hasta 30 niñas con sus enamorados, sus padres, etcétera, para entrar a lo que yo llamaría el matadero. Y al otro lado es el centro de ayuda a las mujeres embarazadas que quieren tener sus hijos, para hacer sus controles mensuales, etcétera, por otra puerta, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? La información que tenemos es de que el material que salen de los abortos, porque son 30, en esta clínica más o menos unos 30 abortos por día, ¿no es cierto? Entonces, ese material vienen vagonetas especiales con congeladores, todo, y recogen ese material. ¿Y a dónde llevan? A lugares donde hay laboratorios, etcétera, donde sacan parte de ese material genético y se utilizan, de acuerdo a algunos estudios, en 4 industrias el día de hoy. Tenemos industria de saborizantes, industria de la belleza, desgraciadamente las mujeres que utilizan las cremas, hay con colágenos hecho de producto genético de los bebitos abortados. Después tenemos vitaminas y vacunas. Entonces hay un producto de beneficio de estos bebitos abortados. Entonces, por todo lado es un gran negocio. En el año 2011 en los Estados Unidos, por abortos legales, fueron 1.200.000 aproximadamente. Después se hubo casos de infertilidad, ¿no? De cuando la trompa les corta. Sí, ¿no es cierto? Los métodos anticonceptivos de prevención, les amarran las trompas. Una cosa de eso, ¿no es cierto? Otro 1 millón y pico también, venta de anticonceptivos y educación sexual, todo sumaba más de 13.000 millones de dólares de ingresos para la industria de la planificación familiar, que se llama eso la planificación familiar.
Es un gran negocio. Vamos a hablar mucho más de esto el miércoles. Ahora, yo quisiera, me quedan unos 5 minutos, Mario. Ahora, háblanos de Vida Humana Internacional, donde tú estás trabajando a nivel latinoamericano, España y El Caribe. Y el Caribe. Sí, Pepe, con mucho gusto. Vida Humana Internacional es la sección hispana de Human Life International. Human Life International cubre los 5 continentes, tenemos presencia en 88 países. Y a todos nuestros afiliados que estuvieran viendo por ahí, pues un gran saludo. Son grandes defensores de la vida en diferentes países de América Latina, el Caribe y España. Yo tuve la dicha de involucrarme primero de voluntario en ANE Provida Bolivia a partir del año 2000, y el año 2009 es que el entonces presidente de Human Life International me pide para llevar adelante un proyecto que sería una red latinoamericana para sacerdotes y seminaristas por la vida en América Latina, en respuesta al llamado del CELAM, la Conferencia Episcopal de América Latina, de que la Iglesia Católica debe estar en misión permanente. Y entonces yo comienzo a trabajar con Vida Humana Internacional y con el presidente del entonces de Vida Humana Internacional reclutamos al padre Juan Carlos Chávez del Ecuador, un ardiente defensor pro vida, una persona muy involucrada, y estuvo acá, tuvo la dicha de estar también entrevistado por el equipo de ustedes, y eso hizo con que comencemos una misión del 2009 hasta el día de hoy, anunciando el Evangelio de la vida, de que la vida es sagrada, hay que protegerla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de las personas, porque es Dios el que ha creado al hombre y es Dios el único que puede decidir cuándo nos toca irnos, ¿no es cierto? Pero también denunciar esa cultura de muerte, de engañosa, cómo va haciendo, ¿no? Y eso nos ha llevado a visitar 45 países de América Latina, visitando algunas veces países como México, que hemos estado 4 o 5 veces, Centroamérica, Sudamérica, dando conferencias, charlas a seminaristas, sacerdotes, hemos tenido oportunidad de hablar con obispos, cardenales, laicos, pastorales, padres de familia, entrevistas y todo eso. Hemos logrado llegar a más de 100,000 personas en este gran trabajo. Y hemos notado que toda vez que las personas conocen del tema, es que verdaderamente se preocupan, porque en la televisión, en la radio, en el periódico no se anuncian estas cosas. Hay una desinformación a ese respecto. Parecería que es una desinformación a propósito. Yo lo creo que es con todo el propósito. Y nosotros cuando queremos hacer algo, para nosotros nos es mucho más difícil, no tenemos suficientes recursos, pero todos estos viajes los hacemos gracias a nuestros donantes, benefactores, que como a EWTN hay gente que se sensibiliza por la obra, el apostolado que van haciendo, y gracias a eso es que podemos hacer todos estos voy a viajes. poner ahora mismo en pantalla las direcciones donde la gente puede entrar ahora mismo a captar lo que es esta gran obra. Primero, si ustedes quieren contactar directamente a Mario, ha tenido el valor de darnos su correo personal, y es jmrojas98, el año del cambio, jmrojas98 @gmail.com. Si ustedes quieren ir a la página de Vida Humana Internacional, donde está toda la información, estadísticas, contactos, etcétera, vayan a www.vidahumana.org. Muy fácil, www.vidahumana.org. O otra página también que hace contacto con ustedes es redesvida.org. Y luego me decías que hay una muy interesante que es www.soloparajovenes.org. Mario, en un minuto, ¿qué es Solo para Jóvenes? Solo para Jóvenes es un sitio de internet que Magali Yaguno se interesó muchísimo para los niños jóvenes, y trabajando con una otra ONG americana acá, lograron formar eso para tratar de informar a los jóvenes de una manera fácil y sencilla para que puedan entender la verdadera realidad de lo que es vivir la sexualidad cuando uno es joven, porque es cuando tiene mayores ataques, mayores tentaciones, ¿no? Bien, no me despido de Mario. ¿Qué les parece? Este de estos programas que no le digo, Mario, muchas gracias, que Dios te bendiga, te veré en un futuro. No, Mario se queda conmigo acá en WTN para estar el miércoles. Vamos a estar, vaya usted a la página de WTN, ahí están los horarios
en el cual vamos a traerle a usted para que se meta con nosotros en esta marcha Provida que se va a llevar allá en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Vamos a estar desde las 9 de la mañana ya con ustedes, pero vaya a la página, ahí están los horarios. Y el próximo lunes voy a tener a alguien que viene de Costa Rica, un país que tú quieres mucho, a Deyanira Flores, que nos va a hablar mucho sobre nuestra Madre María. Así que no les digo adiós, los espero el miércoles, ¿ok? Descansen mañana, el miércoles tenemos mucho más material que vamos a compartir con todos ustedes y muchos invitados. Si Dios nos permite ese momento de vida, allá estaremos. Pepe.